En este episodio nos acompaña Fran Salazar, líder del área de precios de transferencia de HLB Perú y especialista en consultoría y planificación tributaria estratégica para grupos empresariales, especialmente en los sectores construcción y desarrollo inmobiliario. Conversaremos sobre cómo una adecuada estructura tributaria no solo genera eficiencia, sino que también fortalece la transparencia y la gestión de riesgos. Bienvenidos, estamos aquí con Fran Salazar, especialista en precios de transferencias, y para empezar yo quiero preguntar a Franz, ¿cómo es que tú te has involucrado en este mundo del precio de transferencias? ¿Cómo empezó? ¿Cuál es la historia detrás de tu especialidad? Oye, sobre todo, muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un gusto poder conversar contigo. Y nada, ¿cómo metían los precios de transferencias? Bueno, yo soy abogado por la Universidad de Lima. Hice en el mundo de poder conocer sobre a qué dedicarme. Comencé mi carrera en tributación en la SUNAT, allá hace unos 16 años, en la Intendencia de Principales Contribuyentes. Y luego el bichito me jaló a ver más tributación internacional. Y claro, y en tributación internacional por el año 2010, 2011, 2012, se hablaba bastante sobre precios de transferencias. Era una materia que recién ingresaba al Perú, pero ingresaba con un buen impulso, porque justamente por esos años la inversión extranjera era bastante. Y también teníamos empresas peruanas que estaban migrando hacia el extranjero, abriendo operaciones en el extranjero. Y bueno, me metí en ese mundo de los precios de transferencias, sobre todo para apoyar a grupos, que muchas veces se ve que precios de transferencia es dedicado para grupos internacionales, pero no. Acá en el Perú también tenemos precios de transferencias que se utilizan para grupos locales. Ahora, no hay necesidad de ser una megacorporación o corporación para aplicar precios de transferencias. Muchas veces, el propio giro de negocio o las propias necesidades de negocios hacen que las empresas abran unidades operativas independientes. Y cuando realizan eso en su afán de poder cubrir una mayor cuota de mercado, es donde empiezan a haber transacciones entre empresas o entre unidades del mismo grupo. Que, por cierto, no hay necesidad de que seas una corporación para aplicar eso. Claro. Y mira, y las personas que te escuchan, si tú tendrías que explicarlos en sencillo, muy simplecito, cuando se habla de precio de transferencias, ¿cómo debe entender la gente cuando se vienen estas palabras a su mente? Te voy a explicar cómo les enseño a mis alumnos de posgrado de la Universidad de SAP. Okay. Imagina que tienes 2 tiendas, ¿sí? Una de las tiendas, hay que ponerle nombre A, le transfiere bienes o le da bienes a su empresa relacionada a B. Los precios de transferencias es justamente determinar el valor de transacción que realiza o el valor de transacción que le otorga la empresa A a la empresa B. Es decir, cuánto le debe cobrar. Okay. Y es eso. Es básicamente tienes 2 tienditas o 2 empresas que están relacionadas o vinculadas por un mismo accionista, o tal vez forman parte de un grupo, o incluso puede ser de que sean empresas familiares. Puede ser que nuestro familiar sea propietario de esta empresa y tú, propietario de la empresa, le prestas un servicio, le transfieres. Y tiene que tener algún tipo de monto económico anual que debe tener esas empresas como para que digan, muy bien, necesito estos servicios especializados, ya alguien que conozca precio de transferencia. Lo que sucede es que el precio de transferencia se aplica para todas las empresas. Vale. Desde que la empresa, desde que una filial extranjera viene al Perú, hasta cuando empiezan en ese afán de querer generar o querer optimizar procesos, aperturas nuevos RUCs. Entonces, existe una obligación, digamos que la normal, que aplique precio de transferencia para todas las transacciones, pero existe una obligación formal. Y esa obligación formal obliga a las empresas a que realicen una declaración anual, todos los años. Pero para poder llegar a esta obligación formal que te da SUNAT, se requiere 2 requisitos.
Una de ellas es que cualquiera de las empresas o una de ellas haya superado las 2.300 WITs. Que ahora en el 2025 la WIT creo que era 5.500 por ahí. Y básicamente todas las empresas que hubiesen superado ingresos por más de 12.300.000 cumplieron con ese primer requisito. El segundo requisito, también importante, es que existan transacciones entre estas empresas vinculadas, ¿no? Y ahí el monto es mucho más bajito. Te dice 100 WITs. 100 WITs, 535.000 soles. Entonces, para el 2025, para las transacciones que han sucedido en el 2025 y que están obligadas a presentar ahora en junio del 2026, tiene que cumplir con dos condiciones. Una de ellas es haber superado ventas por encima de los 12 millones y la otra es haber tenido transacciones con partes vinculadas por encima de los 535.000. Perfecto. Mira, Franz, y dime, cuando tú haces este tipo de servicios, ¿cuántas especialidades confluye? Porque tú eres abogado tributarista, pero de pronto vas a necesitar un auditor, un contador. ¿Cómo es que se suman las especialidades para poder dar este tipo de servicio? Lo que me gustó de precios o lo que me gustó de tributación internacional y con una especialidad en precios de transferencias fue de que es una disciplina que une a varios profesionales. Lo normal y lo que siempre es visto que tiene que realizarlo un economista. Pero está bien, lo realiza el economista, pero siguiendo los registros contables que realizó la compañía en el año. Entonces también necesitas un contador. Y no solamente ello, necesitas que alguien revise ese informe que presentas a SUNAT, porque es una declaración. Y las declaraciones son revisadas por la SUNAT en un plazo de prescripción, que generalmente son 4 años posteriores a la presentación. Entonces, ya te hablo de tres disciplinas. Pero algo mucho más interesante que nos piden en precios es, oye, ¿y cuál es la estrategia de negocio? Claro. Y ahí muchos caen porque no saben cómo definir la estrategia para ganar nuevas ventas. ¿Cuál es la estrategia para poder ser más eficientes? Si nos vamos por una diferenciación, si nos vamos por costos, ¿qué es lo que hacemos? Y son esas estrategias lo que pueden determinar cuál vendría a ser el precio aplicable para esa transacción con una vinculada. Porque no es lo mismo que se realicen transacciones cuando el objetivo del grupo es reducir costos, que es una estrategia, o que una empresa que no busca reducir costos, no solo sigue. Entonces los precios pueden variar y puede tener una mayor defensa frente a una fiscalización de zona. En esencia, ¿no? Hay una preocupación con respecto a lo que podría hacer la SUNAT si es que no se da una mirada cuidadosa sobre los precios de transferencias. ¿Cuáles crees que son esas consecuencias inmediatas? Mira, hace poco, bueno, ya lleva un tiempo esto, que a Coca-Cola lo han multado con $6.000 millones. Wow. O sea, nada menos. Sí. Nada menos. Pero eso cuando vemos temas internacionales, vemos así, pero el Perú también tiene su jurisprudencia, tiene 12 RTFs. Y las 12 RTFs se han aplicado, o al menos que son las más conocidas con ajustes, es para la industria aeronáutica, o sea, la aviación comercial, cuyo reparo, recuerdo que es unos 34 millones de soles, considerable. Y la otra es de una empresa comercializadora, donde le habían hecho un ajuste de 12 millones o 24. Ahora no recuerdo, pero sí. Los ajustes de precios de transferencia son considerables. Ahora, ese ajuste, como toda la vida, lleva su multa, más los intereses. Y estas RTF, estas resoluciones del Tribunal Fiscal, más o menos ¿de hace cuánto tiempo datan? Ahora, 25. El año pasado, claro. Wow. Interesante.
Perfecto. Mira, Franz, si tú tendrías que dar un mensaje a nuestra comunidad que nos sigue, que nos escucha, ¿qué es lo que tú les tendrías que transmitir con respecto a la importancia de observar y que este tipo de temas sea tratado por un especialista? Claro, la importancia siempre son las multas, evitar siempre las contingencias. Y yo les diría que independientemente de la multa, es cuál es la estrategia que seguimos nosotros como contribuyentes para evitar ese tipo de consecuencias. Franz, te agradezco infinitamente que hayas participado en este espacio en donde se comparten temas especializados y realmente ha sido un gran aporte tu participación en este espacio de Hablamos Cloud. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Víctor. Gracias, Franz.